anterior, ¿no es cierto? En realidad hemos dado ciertas definiciones en torno a conceptos que ustedes lo han visto en el álgebra lineal o en el álgebra matricial. Como les había mencionado, ya en la matemática más formal, más estructurada, independientemente del área de conocimiento, por lo general la estructura matemática que se maneja es de una forma vectorial, sobre todo para modelos en donde la inserción de varias variables es muy diferente a lo que hemos visto en la matemática 1 y lo que se ve en realidad en el colegio, porque allí también se ve un poco lo que es todo este concepto, ¿sí? Entonces, lo que había yo mencionado ya al iniciar este capítulo es darle los conceptos que me van a permitir llevar a la generalización, ¿sí? Porque reitero, chicos, otra vez, la álgebra que vimos anteriormente no cambia. La suma y la resta y la multiplicación y la división no van a cambiar, ¿sí? Claro, está ajustando ciertos criterios que más bien deben de ser aplicados en estos conceptos. Bien, en la topología del espacio euclidiano van a ver ustedes que esto nos conduce prácticamente a definir lo que nosotros conocíamos en las funciones de una sola variable a el dominio. Y más o menos conectado eso a lo que eran las inecuaciones, ¿sí? Sea MD, ¿no es cierto?, un espacio métrico de acuerdo a la definición que habíamos visto anteriormente, estas características que debe de cumplir. Para cada M dice, M visto ese M en negrilla, como observamos, hace referencia ya a la generalidad. Es decir, está compuesto no solamente de una variable, sino de varias de esas N uplas que hablábamos, ¿no es cierto?, que pertenecen a M. Y obviamente un valor de epsilon mayor a 0, ¿no es cierto?, es del conjunto. Recuerden que ese epsilon nosotros le manejábamos bajo el concepto de lo que eran los límites. Recuerden cuando decíamos, me hago una proximidad a un valor, al menos a los chicos que les di clase les daba en ese sentido, qué tan cercano estoy al valor de X, eso es un valor muy pequeño. Entonces partimos de ese concepto, el entorno de un valor de análisis que es el X. Permítanme un segundito, chicos. Ya. Y este concepto se denomina disco en la generalidad, ¿sí? De una distancia epsilon, centrada en X. Alrededor de eso era lo que nosotros nos movíamos. O también bola de radio epsilon. Centrada en X. Los discos de R que nosotros podemos tener es en R1, R2 y R3, que podemos representar geométricamente, ¿sí? Por lo menos podemos tener una manera de ver eso gráficamente, dado cuenta de lo que ya habíamos hablado dentro de nuestro conocimiento geométrico. El espacio es nuestro limitante de poder representar figuras geométricas, viéndole desde la geometría, claro está, pero obviamente también lo que son mis resultados matemáticos, ¿sí? Cuando nosotros pasamos a un R4, en realidad esa condición geométrica desaparece, no la tenemos, al menos yo tengo conocimiento, no ha habido una representación, y como van a ver, ahí van a aparecer los espacios o los espacios n-dimensionales o los hiperplanos, que es un concepto matemático más que nada. Bien, si nosotros vemos aquí en la gráfica, tenemos tres casos. A ver, solamente a ver ya. Eso quería gráfica, ponerle mi... Ya, si nosotros observamos lo que yo decía hace un momento, cuando yo tengo, ¿no es cierto?, un espacio en R1 para representar una variable, lo que yo utilizo es la recta numérica. Y lo que acabábamos de mencionar, a esto se refiere como un disco o un radio. Ya se pone en la mente, profe, ni parece radio ni parece disco, es solamente conceptual. Porque lo que yo me puedo mover es hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué distancia? Un épsilon, tanto hacia la izquierda hacia la derecha. Recuerden, cuando veíamos los límites, colocábamos el epsilon, perdón, X más el epsilon y un X menos epsilon, ¿sí? Y es un poquito, le verán en la bibliografía, es decir, alrededor de X, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué valores están cercanos? ¿Sí? En el caso de un R2, lo que yo estoy utilizando una representación es ya de un par ordenado, es decir, de dos valores. Si nosotros denotamos como X1 y X2, lo que yo estoy aquí considerando es un par ordenado. Entonces, lo que yo estoy queriendo identificar es los valores que están alrededor de X1 y X2. ¿Qué distancia métrica? El épsilon. ¿Sí? Regálenme un segundito, chicos. Ya, entonces, si ven, chicos, pero aquí la diferencia es ¿cuál? Que acá el X
está representado en el plano, es una variable única. Acá tenemos dos, el x1 y el x2. ¿Qué sabemos que está en este entorno y qué valores están cercanos? Aquí es evidente lo que se puede observar. Es un disco, como se observa. Creo que no podemos perder esa óptica geométrica, ¿no es cierto? Este X en negrilla representa este conjunto de pares ordenados. Y el tercer caso, al cual nosotros podemos representar, le voy a colocar como X1, X2, perdón, y X3. Es decir, entonces es un punto que está localizado en el espacio. Entonces, las cercanías, bajo el mismo criterio que estamos considerando en los dos casos anteriores, es esa proximidad. Por lo tanto, aquí lo que se genera es una esfera, ¿sí? Geométricamente, ¿sí? La interpretación que nosotros ya le demos a estos valores, obviamente depende del modelo, si estamos hablando del proceso de producción, de cantidades de unidades monetarias, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, aquí está esa N upla que vendría a ser X1, X2 y X3, aunque más adelante le vamos a mezclar, es una mezcla que espero no se me confundan en cuanto ya a la determinación del concepto de dominio y cómo le podemos entender. Preguntas, chicos, hasta aquí. No sé si se entiende esta parte, lo que estamos considerando y lo que me representan estos espacios métricos. ¿Sí? Chicos, ¿alguna pregunta? Entonces, podemos ahora nosotros ir generalizando estos discos o estas bolas. Perdón, en el caso de Ecatraz, al hablar de un volumen, geométricamente, estamos refiriéndonos a una bola, ¿sí? Vendría a ser eso más o menos la interpretación, lo que yo tengo. Recuerden que en este último gráfico, lo que nosotros estamos representando es el espacio. Y es como que yo tengo una pelota de fútbol allí, ¿sí? Entonces la pelota, si ven, o la bola es la circunferencia, a ver, ¿cómo se llama en el espacio? No es circunferencia en el espacio, ya se me fue el nombre. Círculo, no. Esfera, perdón. Es una esfera, ¿no es cierto? Es la esfera. Pero en la esfera, en el centro de la esfera, es mi punto X1, X2, X3. ¿Sí? Vendría a ser esa idea geométrica que quiero que ustedes la absorban. ¿Sí? Pero reitero, después de pronto hasta nos vamos a olvidar estas gráficas, dependiendo, porque aunque ustedes no lo crean, a veces la gráfica es mucho más importante que los resultados como tal. Una gráfica me puede dar mucha información, ¿sí? Bien realizada. Bien, en el caso de un punto del espacio Rn, su representación es de tipo vectorial, lo que decía hace un momento, ¿no es cierto? Tenemos sus componentes x1, x2, y en esta representación, la posición de un punto al origen, donde la norma del vector, esto es, ¿no es cierto?, lo que nosotros vamos a sacar, vendría a ser justamente lo que hemos desarrollado en los casos anteriores, ¿sí? Obviamente, esta es una expresión, si yo le considerara en R3, mi ecuación debería de quedar así, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado, ¿no es cierto? Esto es una norma, que esto vendría a ser una cantidad, le voy a poner como constante, pero esto geométricamente es la esfera. ¿Sí? Hasta ahí puedo graficar, pero reitero, si pongo un x4, un x5, x6 y x7, ¿no es cierto? Efectivamente, o la gráfica no se puede efectuar, pero el criterio matemático sigue siendo lo mismo. En mi mente yo puedo suponer que hablamos de una esfera, pero gráficamente no la puedo representar. ¿Sí? En eso hay que tener bien claro la idea, porque, profe, me está diciendo que yo tengo que ser una esfera en 5 ejes. No le estoy diciendo eso. Que el concepto matemático hasta la última representación en el intervalo, porque recuerden, a esto nosotros le llamábamos intervalo, a esto le llamábamos una circunferencia, y a este le estamos llamando una esfera, por su representación en el plano, ¿sí? Pero obviamente, al incrementarse el número de variables, gráficamente no puedo expresarle, pero el concepto sigue siendo lo mismo. Yo tengo allí, si estos valores que le corresponden me generarán esta superficie, esta esfera o esta bola que mentalmente se me pone en la mente.
Sí, o sea que yo digo, me hablan de una bola, yo la identifico, es una esfera y punto. ¿Sí? Nada más que le ven desde esa perspectiva. Obviamente, esta norma me permite determinar la longitud del vector y permite interpretar también la distancia entre dos puntos, ¿sí? Aplicando esta operación matemática. La norma, ¿no es cierto?, en la distancia entre dos puntos. Esto es geometría. Yo pensaría que la gran mayoría o todos de ustedes en la geometría recuerden cómo se sacaba la distancia entre dos puntos cuando teníamos graficados en el plano. ¿No es cierto? Era el punto P y Q. Y lo que se sacaba, P y Q, la distancia, era que los componentes, ¿no es cierto? Voy a poner que esto era X2 y Y2 para hacer el punto final, y este X1, Y1, ¿no? Entonces así se sacaba, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado menos Y2 menos Y1 al cuadrado. No sé si alguien me dice si estoy equivocado. Eso hacíamos en la geometría, en el que sacar la distancia entre dos puntos, que era esta fórmula matemática. Pero si ustedes lo observan, aquí está generalizado ya este entorno vectorial. Sigue siendo la norma, la distancia de dos puntos, nada más. Con esto nosotros podemos entonces dar ciertas características de estas bolas o estas esferas que estamos nosotros considerando. Dice, sea R un radio mayor a cero, X sub cero un punto de Rn, ¿no es cierto? Se define bola cerrada de centro en el punto X sub cero y de radio R al subconjunto de Rn dado por la siguiente relación. ¿Sí? A esto nos estamos refiriendo de considerar a qué elementos, ¿sí?, van a cumplir nuestra característica. Dice X, que viene a ser todos los demás puntos que yo podría considerar que pertenecen a Rn, o sea, están dentro del espacio n-dimensional, ¿sí? Entonces van a ser los valores, las distancias, siempre que yo haga la distancia x con x sub 0 es menor al r, entonces hablamos de que esta es una bola cerrada. Gráficamente vendría a ser algo así. Le voy a hacer en el plano, para que se entienda. ¿Sí? Si yo tengo esta bola en el plano, esto me corresponde al x sub 0, perdón, le voy a poner aquí el x sub 0. Si yo tomo cualquier otro valor de acá, que le llamo x, cualquiera, ¿sí?, incluido los que están en la frontera aquí, x, ¿sí? Y si saco las distancias, y si se cumple que es menor a la distancia que está establecida aquí a esta relación, decimos que esta es una bola cerrada, que todos estos valores pueden ser considerados. Porque si yo tomo un x de acá afuera, también que es el otro ejemplo que puedo yo realizar, por lo tanto, si tomo la distancia de aquí, la distancia métrica, gráficamente, chicos, se puede observar que la distancia es mayor al radio, al radio que me encierra la bola. Por lo tanto, este es un valor que no corresponde. Me adelanto a la idea matemática. ¿Se acuerdan cuando veíamos nosotros el dominio? Reitero, disculparán que diga siempre a los chicos que fueron mis alumnos. ¿Sí? Yo en un dominio puedo sacar intervalos de valores que le pertenecen al dominio e intervalos de valores que no le pertenecen al dominio. Este es el criterio matemático generalizado. ¿Sí? Ojo, recuerden que X hace referencia a un entorno compuesto o X1, X2, X3, etcétera, dependiendo del espacio n-dimensional que estemos nosotros trabajando. ¿Sí? Entonces, al cumplir eso, solamente se le llama bola cerrada. Porque tenemos la otra contraparte, la bola abierta de centro en el punto x sub 0 y de radio r al subconjunto de Rn dado por. Si ustedes observan, a diferencia de lo anterior, aquí está el cambio. Déjenme ver cuál era para borrar, correcto. Si ven aquí la relación, y ustedes van a recordar esto, por eso digo, me voy yo queriendo aterrizar la idea en algo que ya manejaba. Presentaba esto, chicos, en notación matemática. ¿Qué representaba lo de arriba y qué es lo que representaba abajo? ¿Quién me dice? Abierto y cerrado. Correcto. ¿Y qué significaba abierto?
Que no incluye los valores del límite. Correcto, que no incluye los valores de A y de B. Como consecuencia, lo de abajo, ¿qué es? Lo contrario. Lo contrario, ¿no es cierto? Se conoce como un intervalo cerrado en donde considera tanto el valor de A y el valor de B al intervalo. Este criterio, y aquí, es lo que estamos considerando acá. Exactamente lo mismo. Este vendría a ser el equivalente de ese intervalo cerrado. ¿Qué significa eso? Que también pertenecen los valores que me encierran a la bola, para ponerle de esta forma. Y el otro, sí, incluye, exceptuando ¿cuál? Los valores que no están dentro de la bola o de la esfera, dependiendo de lo que estemos considerando. Como digo, pero veamos de la generalidad. ¿Sí? ¿Se ven, chicos, o no se ve? Justamente lo que acabé yo de realizar. Con n igual a 1, hablamos de un espacio dimensional en R1 y de radio R, ¿no es cierto? La bola solamente me define los intervalos. Entonces decimos que es bola cerrada cuando el intervalo A menos R va desde A menos R a A más R, porque aquí estaríamos hablando esto, ¿no es cierto? Si no estoy mal, está centrado así. Déjenme ver si estoy bien. Estaría, sí, A. Y este vendría a ser el intervalo cerrado que va desde A menos R y desde A más R. ¿Sí? Y el otro, lo que ustedes ya mencionaron, está un poco ya redactado aquí. Y el otro caso, A menos R, A más R, que gráficamente es lo mismo, perdón, pero la diferencia es que aquí vendría a ser abierto. ¿Sí? No incluye. En R2, ¿sí? Aquí hablamos ya, o vamos a trabajar, al hablar de dos dimensiones, ya nosotros los metemos al plano. ¿Sí? Entonces aquí nosotros necesitaríamos la representación, ¿no es cierto?, de la circunferencia, un poco ya haciendo lo que podemos hacer, ¿sí? Entonces dice, X sub 0 está centrado entre A y B. A, B, ¿sí? Entonces, R está dado, dice que pertenecen a R2 y Y de radio R. ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos una circunferencia prácticamente, lo que se me estaría generando. Disculparán lo chueco. Esto es de radio R. ¿Sí? Entonces aquí ya, dependiendo de las características que me dé el problema, si es bola cerrada, bola abierta, en el caso que es bola cerrada, lo que me dice es todos los valores contenidos en la circunferencia de acuerdo a la desigualdad que me da el problema. Recuerden que a veces las restricciones aparecen por el problema, división para ceros, raíces pares tiene que ser positivo, entonces ahí el aspecto cambia, ¿no? Mucho cuidado, ¿sí? Esto es un ejemplo muy, para un caso particular, lo que estoy colocando, no vayan a decir propio, usted nos dijo siempre es menor a R, no, nada que ver. En esta desigualdad va a depender del problema, o puede ser solamente una no igualdad, a ver, no igual, perdón, claro, una igualdad no, que no sea igual, ¿sí? Entonces, bola cerrada, ¿qué significa? Que incluye también los valores o los pares ordenados que le pertenecen a la circunferencia. Y la bola abierta es lo contrario. Claro, incluye todos los puntos que están dentro de la circunferencia, exceptuando los que están en la frontera y también los que están fuera. Ojo, por la desigualdad se hace esa consideración. ¿Sí? Con n igual a 3, n mayor o igual a 3 es la generación del concepto de bola abierta y bola cerrada, lo mismo. Hagámonos cuenta de la pelota de fútbol nuevamente, la esfera, ¿sí? Está un punto centrado A, B, C, D, perdón, A, B, C, y ya, el criterio es lo mismo. La distancia métrica es lo mismo. En vez de tener dos componentes, vamos a tener tres. El Z menos C, elevado al cuadrado, menor o igual a R, claro, está toda la desigualdad. ¿Sí? ¿Sí? Chicos, no sé si se entiende esta parte de que vamos obteniendo. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Chicos, nada que ver, ¿todo claro o todo confuso? Bien, vemos rápido estas definiciones para un poquito pasar más bien a unos tipos de ejercicios. Dice, X sub 0 es un punto interior del subconjunto S si existe una bola centrada en X sub 0 y de radio R incluida en S, ¿sí?
es el punto centrado sobre el cual nosotros nos estamos moviendo, sobre el cual queremos analizar y sobre el cual se define esta característica que nos va a llevar al concepto de dominio en pocas palabras. El conjunto S es abierto si todos los puntos interiores X sub 0 es un punto de frontera de S y para R mayor a 0 la bola de centro exterior contiene solo puntos de S. A ver, un ratito que se me ha saltado esta parte. A ver, porque no me gusta, es cuando me queda así. A ver. Perdón, a ver, perdón, aquí estoy mal. Ya, no, este estaba bien. Sí. Me falta de colocarle aquí es en negrilla, porque esto hace referencia prácticamente al en qué espacio dimensional vamos a estar, ¿no es cierto? Es el punto o el X, o el A, B, o el AB, B, no sé, ¿no es cierto? Es el punto del cual estamos considerando el análisis. Déjeme ver, ahí estamos ya, ahí sí va. Dice X sub 0 es un punto de frontera de S y para R mayor 0 la bola de centro exterior contiene solo puntos de S. ¿Sí? Más o menos vendría a ser lo que decíamos, es este valor es límite, pero no está incluido. Como el A, B, como habíamos visto en los intervalos anteriores. El conjunto es cerrado si todos los puntos fronteras pertenecen al conjunto. Como digo, es solamente complementar lo anterior. Decíamos, si es cerrado, incluye los intervalos. Pero ojo, no estamos hablándonos únicamente del A y del B cuando veíamos en las funciones de una sola variable. Eso es lo que nosotros debemos un poquito de romper ese concepto, esa definición de las funciones de una sola variable. ¿Sí? Cerrado no quiere decir esto. Bueno, les voy a colocar la otra notación que eran bolas pintadas. ¿Sí? Ya en la generalidad hablamos de todos los puntos de la circunferencia. Pues esto voy a colocar aquí, todos los puntos de la circunferencia y ese decimos que es cerrado, o todos los puntos de la esfera. Híjole, aquí no sé si le puedes dibujar la esfera. Disculparán lo mal dibujado. Entonces aquí vienen a ser todos los puntos que estarían en el balón de fútbol afuera, ¿no? Etcétera, ¿verdad? Las características del problema. ¿Sí? Lo que decimos es un intervalo 1,2. ¿Sí? Este es abierto, cerrado. Bueno, ahí ya nacen los conceptos de combinaciones, recuerden ustedes, que también se puede dar acá, en la generalidad. ¿Sí? Para ciertas variables puede existir restricción, mas no para todas. ¿Estamos? Entonces, es exactamente el mismo principio. Recuerden cuando se veían ya esa parte de los, en inecuaciones se veían la cierta clasificación de los intervalos, teníamos intervalo cerrado, intervalo abierto, en fin, es semiabierto inferior, semiabierto superior, y etcétera, etcétera. Ya eso es únicamente las combinaciones que yo podría tener en un problema, dado por las características propias del modelo. De acuerdo a las reglas del álgebra. Cualquier bola cerrada de centro en X sub 0 que pertenece, ¿no es cierto?, de Rn y de radio R es un conjunto cerrado de Rn. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio. Dice, sea S el conjunto de pares ordenados X, Y tal que X al cuadrado más Y al cuadrado es menor igual a 1. Este es prácticamente el concepto de la aplicación que habíamos visto o recordado anteriormente. Nosotros ponemos el producto cartesiano, que es la generación de todos los pares ordenados, y aquí aplicamos la regla. Esto es una aplicación, ¿no es cierto? Que van ustedes, que lo que va a hacer es conducirme a la idea matemática de función. ¿Sí? Por ejemplo, el punto X sub 0 es el punto interior. Aquí sobre eso está centrado. Menos 1, 0 no es punto interior, es punto frontera. ¿Sí? Hablamos de este punto de acá. ¿Sí? El X00 en este caso, por las características geométricas que tenemos, es el punto interior. Y ese es el subconjunto centrado y acotado. ¿Sí? Todos los valores
incluidos también, en este caso, de la frontera. ¿Por qué? Aquí está establecida la restricción. ¿Sí? Veamos acá. Sea X, los pares ordenados X, tal que X más Y sea menor o igual a 1. ¿Sí? Reitero, aquí está la operación del producto cartesiano de acuerdo a lo que conocemos como tal en esa operación. Y aquí está la regla. X más Y menor o igual a 1. Nosotros podemos observar desde el punto de vista geométrico es la ecuación de una recta. Y lo que nosotros hemos hecho es graficar, esta es la recta. X más Y igual a 1. Menor o igual a 1. Nuevamente, chicos, ustedes recuerden lo que se veía en las inecuaciones. Inecuaciones de dos variables. Cuando yo tenía inecuaciones de dos variables, lo que estoy haciendo es particionar, en este caso, el plano cartesiano, ¿no es cierto?, en dos regiones. ¿En dónde está la solución? Y recuerden, como habíamos visto en la metodología, si la recta no pasa por 0, ¿no es cierto?, lo que yo hago a continuación, una vez que grafico mi recta y veo que se me segmenta mi plano cartesiano, automáticamente tomo el valor 0,0 y veo si se o no se cumple la igualdad. Si se cumple la igualdad, digo, en el lugar donde está el valor de 0, esa es la región solución. Y si no se cumple la desigualdad, la solución está al otro lado de la recta. Ese era el procedimiento gráfico, práctico, ¿no es cierto?, matemático y gráfico que me permite desarrollar. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿sí?, aquí está definida esta región, ¿sí?, que va a cumplir para algo, ¿sí? Pavlinsky, te llamo más tardecito. Ya, ¿sí? Acá tenemos otros dos ejercicios también solamente de analizarles. Sea ese los conjuntos de pares ordenados x al cuadrado más y al cuadrado menor a 1, ¿sí? En este hablamos que es una circunferencia por la forma matemática que está descrita la función, y obviamente menor a 1 es en este caso también es una circunferencia de radio 1. Cuidado, acá si ustedes observan, no hablamos de una circunferencia, ¿sí? Mucho cuidado. No hablamos de una circunferencia. ¿Dado por qué? Por esta regla matemática. Aquí está descrita la regla. Aquí está descrita la regla. Si al momento que determino los pares ordenados, como pueden ustedes observar, dice menor a 1, que es diferente a este ejercicio que era menor o igual a 1, ¿qué me está diciendo aquí? ¿Qué no incluye aquí, chicos? ¿Qué pares ordenados no van? ¿Quién me dice? ¿Qué pares ordenados no deberían ir? ¿Y en dónde estarían localizados? Carlos, Daniel, Daisy, Evelyn, Giovanni, Jocelyn, Mateo. Mateo Serrano, Natalie Cayambe, Sandra, Sebas, William Ronald, Paul, Pedro, alguien, nadie se le ocurre nada. ¿Qué pares ordenados no debería de considerar? Tal vez sería el -1, 0, el 0, 1, el 1, 0, y el -1, 0. O tal vez esos. A ver, 0, 0, a ver, estos de aquí, Exacto. ya. ¿Y qué pasa con estos de acá? Chicos, equivóquense aquí, no pasa nada, estaba bien está bien la respuesta, pero nos falta analizar un poco más. En este ejercicio, ¿qué pares ordenados no están considerados? Los que le pertenecen a la circunferencia. O sea, los de la frontera.
Correcto, los de la frontera, exacto. ¿Sí? Porque aquí lo que está haciendo es, aquí la desigualdad me hace la restricción. Es como en el caso de acá, yo decía, perdón, a ver, que no me salga chueco la recta. Esta es la ecuación de la recta que estamos graficando. En el ejemplo anterior, en este, me está diciendo que yo puedo tomar cualquiera de estos pares ordenados porque me van a cumplir la restricción, pero adicionalmente yo también puedo tomar los pares que le pertenecen a la recta que me segmentó el plano cartesiano. En el caso de acá, si ven, es menor nada más. Recuerden que en las desigualdades, el mayor igual o menor igual o el mayor y menor tienen connotación. Cuando hablamos de mayor igual, nos referimos al mayor igual, nos referimos no solamente, lo que decíamos hace un momento, no solamente al límite, sino también le incluye al límite. Lo que usted acaba de decir creo que es una palabra muy correcta, la frontera. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende allí tal vez? No sé si se entiende allí. Chicos. No sé tal vez si se aclara eso. A la persona que me dio los valores. Sí, profe. ¿Ya? Y acá tenemos un último ejercicio, ¿no es cierto? Este de aquí, que si ustedes observan, a ver, voy a borrarle, pero primero déjenme ver. No se me borra. ¿Qué pasó? Ya. Estos dos ejercicios, si nosotros observamos, alguien va a decir, profe, si son lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Dónde está cambiando el ejercicio? Aquí, en la restricción. ¿Sí? Esto de aquí me dice exactamente lo mismo. Los pares ordenados tal que x al cuadrado más y al cuadrado sean mayor a 1. Y si yo aplico el concepto matemático, ¿no es cierto? En este caso lo que estoy considerando son todos los puntos que estarían acá afuera. Excluye a los que están dentro de la circunferencia por la desigualdad. Y también excluye a los puntos frontera entre estas dos regiones. Porque si ustedes observan gráficamente, tanto en este ejercicio como en el de acá, yo tengo dos regiones. La primera región es la que la contiene la circunferencia y la segunda región es todo lo que queda afuera. ¿Sí? Y obviamente aquí me incluye los puntos de acá. Estos dos ejercicios de aquí son equivalentes a esto en las funciones de una sola variable. Cuando yo hacía los intervalos A, B. Un límite superior, perdón, un límite inferior y un límite superior. Pero este de aquí, sí, este es el equivalente, me voy a inventar aquí el valor, sería de radio R, voy a poner desde el valor de A hasta más infinito. Recuerden que cuando nosotros teníamos en los intervalos, teníamos estos tipos de denominaciones, ¿no? De acuerdo a la forma matemática que estoy analizando. ¿Sí? Entonces decíamos, por ejemplo, este es abierto, ¿no es cierto?, entre A y B. Y obviamente este es abierto entre A hasta más infinito. ¿Sí? ¿Sí le ven? Este vendría a ser algo muy similar al de acá. Un equivalente que va desde A como hasta más infinito. Aquí no podemos nosotros hablar de pares ordenados porque los pares ordenados no me dan signo. Mucho cuidado. Solo quiero que vean la equivalencia. O sea, no quisiera que se me confunda. Estoy diciendo, esto es equivalente a, perdón, aquí debería ser cerrado. Porque recuerden que aquí la recta era cerrada. Menor o igual. Digo, esto es como una equivalencia. Esto es como una equivalencia a lo que nosotros veíamos en las funciones de una sola variable. ¿Sí? Chicos, ¿se ve? ¿Se entiende? Un poquito para cerrar esta parte. Aquí es lo que nosotros hablamos de las rectas, planos e hiperplanos. La recta es una representación gráfica que está definida en R2.
y es un conjunto de puntos x1, x2 que cumple la siguiente relación. A1, x1 más A2, AX2 más K, donde A1, A2 y K son constantes o le pertenecen a la recta numérica. Si ustedes observan matemáticamente, esta es la ecuación de la recta, una forma de expresar la ecuación de la recta. Si no estoy mal, creo que le vimos de esta manera. ¿Sí? Pero está representado en R2. ¿Sí? ¿Representando qué? Todo el conjunto de pares ordenados. ¿Sí? Un plano en R3 es un conjunto de puntos x1, x2, x3 que cumple la siguiente ecuación. Plano, verán, estoy diciendo plano. A1, x1 más A2, x2 más A3, x3 igual a K. De la misma razón, x1, x2, x3 y K pertenecen a R, son constantes. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos esta terna que me representan en el espacio. Y esto nos permite dar el salto matemático de lo que decíamos, la generalidad. La generalidad, si ustedes observan en R, quiere decir un conjunto de puntos X. Ojo, esta parte es súper interesante, porque aquí seguimos hablando del punto, ¿sí? Un punto le podemos nosotros entender, claro, tiene una sola variable. Un punto tiene en el plano dos variables, en el espacio 3 variables. Y yo pensaría, si un poquito cerramos los ojos y nos imaginamos estos 3 escenarios, podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, de cómo está representado el punto. Pero claro, ahora si cerramos los ojos y hablamos de un R4, un R5, R6, ¿en dónde lo represento gráficamente? ¿En qué sistema de coordenadas? Reitero lo que ya he venido mencionando anteriormente. Sin embargo, el criterio matemático es ese concepto de la generalidad. Todo lo que hagamos me va a servir para lo que viene a continuación. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros podemos expresarle esto como una aplicación. H es la NU+, ¿no es cierto? O el punto que estamos definiendo aquí. Me voy a adelantar porque luego vamos a utilizar esta denominación, el punto, ¿sí? Que pertenece a R, quiere decir que X1, X2, X3 pertenece a R, ¿no es cierto? Es tal que el producto A1, X1, A2, X2 más AXNN está igual acá, siendo estas constantes que pertenecen a R. A esto es lo que le llamamos un hiperplano, ¿sí? No tenemos su representación gráfica. De pronto, si ustedes averiguan por allí y nos hacen conocer, sería saber si desde el aspecto matemático y geométrico ya hay esa representación. Al menos yo no lo he visto, ¿sí? Un poquito ya la misma expresión más reducida, nada más para ya entrar a la notación matemática. X es igual al punto X que pertenece a Rn, tal que AX es igual a K. Y recuerden esto, chicos, ¿qué era esto? Acá. Lo vimos en la clase anterior. ¿Qué operación matemática es? Está asociado a los vectores. ¿Qué es eso? ¿Quién me dice? Ustedes quedaron en revisar el material, recuerden la semana anterior. ¿Quién me dice qué me representa ese? El AE, X. Y está en la pizarra, es más, está escrito. Y está en la pizarra. Al final ahí mismo dice. ¿Qué es? Es un producto escalar, correcto. Ese es el producto escalar euclidiano, que me permite generar los hiperplanos. ¿Sí? Si nosotros vemos matemáticamente este resultado de acá en R2, esto es el equivalente de tener este vector así. A1, A2, producto punto, X1, X2. Y recuerden que el producto punto como consecuencia de la operación me da un escalar. Aquí abajo, ¿cómo me quedaría? Este es un vector de 2 componentes. Acá tenemos un vector de tres componentes. Producto punto.
es igual acá. Y bueno, acá sería ya la generalidad. La característica fundamental, ¿cuál tiene que ser? Que este A, que es un vector en donde está centrado, ¿sí? Debe estar en el mismo espacio dimensional de X, en R1, R2, R3, R4, R5, R6, etcétera, etcétera. ¿Sí? Híjole, se me fue ahorita una idea. A ver, déjenme ver si me recuerdo todo se me fue que quería decir. Se me escapó. Se me fue la idea. Chan, chan, chan. Se me fue la idea. Bueno. A ver. Bien. Preguntas, chicos. Ya recuerdo. De hecho, estoy casi seguro en derivadas direccionales, van a ver ustedes que con este criterio matemático del producto escalar, yo puedo sacar la recta tangente que pasa por una curva en un ámbito vectorial. Van a ver ustedes. Claro está que allí utilizábamos la derivada y evaluábamos la derivada y sacábamos su pendiente y debíamos de conocer el punto. Pero van a darse cuenta que justamente también allí yo puedo sacar la ecuación de la recta y más adelante esta famosa ecuación del plano a una superficie. Y van a ver que se repiten las cosas. ¿Sí? Bien, chicos, un poquito y terminamos. Chicos, empecemos nuevamente. Bien. Listo, para entrar a este numeral, como ustedes pueden ver en la primera texto que está escrito aquí, volvemos a lo que ya se conoce, ¿no? A lo que vimos anteriormente y a lo que prácticamente se viene desarrollando en lo que es todo el bachillerato. Sí, porque no es que allí no se haya visto estos criterios, estos conceptos, ¿no es cierto? Y la función, rápidamente nosotros podemos entenderle bajo el concepto de la dependencia de una salida en base a una entrada, como una caja negra, ¿sí? Yo ingreso algo en la caja negra y obtengo un resultado. Y esta caja negra en realidad es la función. Modelo matemático, sujeto a restricciones, sujeto a ciertas características que yo tengo que determinar de la variable de entrada, qué tipo de variable de entrada me permite la función, obviamente para obtener la variable de salida. Y claro está que en el entorno matemático, luego en las aplicaciones, ya vienen otras injerencias que nosotros debemos de considerar. Saber si el valor de salida necesariamente tiene que ser negativo, si el valor de entrada admite valores negativos, y automáticamente el modelo, sí, cuando ya está aterrizado en aplicaciones propias de ciertas áreas de conocimiento, en las diferentes áreas de conocimiento, ya me perdí. En las diferentes áreas de conocimiento. Entonces, ¿qué les dije al final, chicos? Porque ya me perdí ahorita. Era un chat que mandó uno de sus compañeros y se me fue. ¿Qué les dije el último? No sé si alguien me recuerda las últimas frases que estaba diciendo. ¿No es cierto? Decíamos de que esta caja negra está sujeta a las restricciones propias del modelo y dentro de la posibilidad los grupos de 3, chicos, no de 4, ya les dije, eso es imposible. Ahí tendrían que dividir 2 grupos. Por ahí creo que hay un grupo de 2. Si hay un grupo de 2, ahí pueden hacer ya 2 grupos de 3. Conversen entre ustedes. Ahí alguien me dijo que tenía un grupo de 2. Bien, volvamos a lo nuestro, ¿no es cierto? Entonces, justamente nosotros hemos analizado en la matemática 1 todo lo que conlleva a desarrollar en base a las funciones de funciones de una sola variable, una entrada, una salida, tanto en el cálculo diferencial como en el cálculo integral. Pero igualmente hay que tener presente que ya en la realidad, en la modelación matemática, se presentan funciones en donde yo no requiero una única entrada, sino voy a requerir varias entradas. Pero el resultado final sí es una salida. ¿Sí? Eso sí,
Yo necesito una única salida, pero mis parámetros de entrada comienzan, o mis variables de entrada, perdón, comienzan a incrementarse. ¿Sí? Obviamente lo que vamos a hacer a continuación es justamente ir a esa generalización con los criterios, sobre todo los últimos que acabamos de definir. Un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero determinar la área de un cuerpo de una persona, yo podría considerar dos tipos de variables para determinar. Es decir, es como que yo digo, yo quiero saber cuál es toda el área de la piel del cuerpo. Entonces, yo puedo considerar dos variables importantes de entrada, que podrían ser el peso y la altura. Por lo tanto, mi salida es única, pero mi entrada son dos. Algo más sencillo que creo todos podemos imaginarnos en nuestra mente, el volumen de un cilindro. De acuerdo a la fórmula matemática de un cilindro, si mal no recuerdo y me corrigen si me equivoco, dice que la ecuación matemática para determinar esta magnitud, ¿no es cierto?, de volumen es pi radio al cuadrado por altura. Y en esa ecuación que acabo yo de mencionarles, más bien la voy a escribir para poder visualizar, el volumen de un cilindro dice que es pi al cuadrado por r y por altura. Se puede observar que aquí está esa dependencia del radio y de la altura, aunque recuerdo que un ejercicio creo que se hizo en la matemática 1, nosotros hicimos transformaciones matemáticas en base a las relaciones y a las condiciones del problema, que esto me transformaban luego a un volumen que dependa o sea de R o sea de H. ¿Sí? Pero ahí hicimos ciertas artimañas matemáticas para llegar a eso. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, ya en la generalidad, justamente las entradas pueden ser varias y pueden estar restringidas, porque la restricción no desaparece. Esto último que acabo de mencionar, van a ver ustedes que hay restricciones propias del problema y hay restricciones dadas en la aplicación del problema. Sobre todo cuando veamos esta partecita de la optimización sin restricciones y optimización con restricciones. ¿Sí? Ahí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, el precio de venta de un artículo. En el precio de venta de un artículo, el modelo puede ser muy extenso, porque puede incluir sus costos, sus gastos marginales, no sé, chicos, cualquier otro término o alguna otra variable que ustedes requieran para sacar el precio de venta de un artículo. Ustedes ya deben de estar un poquito manejando estos términos, al menos a este nivel de conocimiento. ¿Qué otra puede ser una variable de entrada? O ser considerada como variable de entrada dentro del mismo modelo. Porque recuerden que en este último ejemplo que estoy yo colocando, lo que me interesa es determinar el precio del artículo. ¿Cuánto me cuesta? Si ven, la salida sigue siendo única. La entrada son varios. ¿Sí? Bien. Obviamente, eso implica que nosotros tenemos que establecer un espacio numérico n-dimensional para saber en qué entorno vamos a trabajar y para ver si es que podemos hacer una representación gráfica. Reitero que en algunos casos sí es importante. ¿Sí? Obviamente, cuando hablamos de R1, hablamos de la variable X, en cuya representación se da en el plano cartesiano, una R2, y hablamos del par ordenado, lo que decíamos anteriormente, ¿no es cierto? Una entrada, una salida implica su representación en el plano cartesiano, porque al hablar yo de entrada y de salida, esto es lo que yo represento aquí gráficamente. A estas dos componentes, entrada y salida. Profe, no sé si soy yo, mi compu. Dígame, le escucho. Le escucho, ¿no? ¿Tiene algún problema tal vez para ver dónde debo de corregir? No le vi quién era. Bien, no sé, parece que se fue mi internet, pero bueno, ya está de vuelta. ¿Me escuchan, chicos? Alguien me decía Sí, que profe. tenía un problema. Mateo, Sí, no se le escuchaba, pero ahora ya está. ya, no sé hasta dónde no se me escuchaba, porque a ver, un ratito voy a ponerla. No sé hasta dónde no se me escuchó.
Cuando empezó a indicar lo de los R en el plano, en el par ordenado, Ah, digo, ya, los de n dimensional, el espacio numérico n dimensional. ¿Eso? ajá, un poquito Ya, antes chévere, que no hay problema, ya pasamos realmente allí. Lo que yo estaba diciendo muy bien, ya hemos visto la definición, el concepto general, estamos repitiendo exactamente lo que vimos en la matemática 1, pero decíamos entonces también al hablar de este entorno, nosotros tenemos que ir determinando los espacios n-dimensionales para ver hasta dónde puedo yo hacer una representación gráfica. Decía, cuando era R1, hablamos de una sola variable, la recta numérica es lo que me basta para representar, ¿no es cierto? Yo a la variable X le puedo colocar en donde corresponda, ¿sí? Y obviamente ahí más o menos se trabajaba en el concepto de la igualdad, pero más ampliamente en la desigualdad, porque ahí sacábamos nosotros los intervalos, ¿no es cierto? En donde se cumple la ecuación que estábamos analizando. R2 es un par ordenado y para ello yo requiero la representación o el uso del plano cartesiano, porque lo que estaba mencionando, creo que antes que se vaya la señal, es que en este par ordenado yo represento la entrada y la salida. ¿A través de qué? Justamente de la ecuación. En R3 es una terna ordenada que representa esto en el espacio, ¿sí? En el espacio. Estoy representando este par ordenado. ¿Sí? Ya van a ver aquí algo bien importante y cómo se relaciona la entrada con la salida. Y obviamente tenemos de un EDN, ya, creo que ya venimos repitiendo, es una eneada ordenada. Recuerden cómo le llamamos hace un momento. Un punto. ¿Sí? Punto de una variable, punto de dos variables, el punto de tres variables y el punto de n variables de entrada. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a aplicar lo que ya hemos visto en las funciones. Una función de n variables es un conjunto de pares ordenados. Aquí tal vez se me va a chumar la cabeza, chicos, porque cuando uno dice pares ordenados, se refiere o automáticamente viene a mi mente X y Y, porque eso es lo que aprendimos. Pares ordenados, X y Y, ¿sí? Pero para la generalidad, lo que nosotros vamos a entender como par ordenado es un punto de entrada y un valor de salida. Ahí está definido el mismo concepto de un par ordenado. No hemos perdido la óptica, pero lo que no quiero que pierdan es que me digan, profe, cuando veíamos el par ordenado, para mí era fácil hablar de X y de Y. No, el par ordenado hace referencia al punto de entrada y como consecuencia me da una salida. Sí se entiende, chicos, esta parte porque es muy importante. Mi entrada ya no es la variable X que veíamos en las funciones de una sola variable. Ese es un caso. Mi par ordenado ahora es un conjunto de valores de entrada. ¿Se entiende, chicos, o no? Chicos, ¿se entiende esta idea matemática? Mateo, ¿se entiende o no se entiende? ah, sí, profe. ¿Ya? ¿Alguien más? Carlos. Evelyn, ¿se entiende o no se entiende? Vamos, chicos, ya les he dicho, aquí prefiero que se me equivoquen aquí, no en la prueba. La prueba no hay vuelta. Allí no hay, prácticamente, si es teórica y se equivocaron, no hay vuelta para atrás. Profes, que me quise poner esto, me equivoqué, Salado Baños, 0. Jocelyn, ¿se Sí, entiende o no se profe. entiende? Sí, profe. Ya. Bien, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que sí debemos ya comenzar a ir a posicionar los elementos cuando hablamos de una función. Bien, a P le vamos a establecer que es un punto de espacio numérico n-1. Y ya van a ver el por qué.
pilas con eso, con L-1 dimensional. ¿No es cierto? Y a esto le vamos a llamar dominio. Igualito que en las funciones. No creo que debemos de cambiarle nada. No sé si en alguna literatura encuentren algún otro término, pero el concepto de dominio es bien claro en ese sentido. W es un número real, ¿no es cierto?, de salida o también conocido como su rango, imagen o contradominio. Es único el valor de salida. Bien pilas con eso, chicos. Bien, entonces veamos aquí cómo vamos a ir haciendo las consideraciones. Tenemos R2. Ya sabemos que R2 no es más que el producto de dos espacios de una dimensión. R1 por R, perdón, R por R. Y hace referencia a todos los pares ordenados, ¿no es cierto?, tales que pertenezcan tanto X como Y a R, al conjunto de los números, ¿no es cierto?, reales. Bien, y nosotros lo que estamos en este momento queriendo determinar es el dominio, que en realidad es un conjunto de R sub R, R sub 2 en este caso. ¿A qué se refiere que el dominio es un subconjunto? Es el intervalo solución. Era lo que nosotros encontrábamos en las funciones de una sola variable. ¿Sí? Cuando yo analizaba la función de una sola variable, digo, mi dominio va desde menos infinito a menos 4, desde menos 4, de menos infinito a menos 4 abierto, de menos 4 a 0 abierto también, de ahí me salto desde 1 cerrado hasta más infinito. Entonces, lo que yo estoy determinando, por ejemplo, en el ejemplo que acabo de mencionar o de enunciar, yo tengo allí, en esencia, 3 dominios. Y son subconjuntos porque le pertenecen a R. No sé, chicos, vean, por eso les pido, en el momento que les hago la consulta, ¿se entiende o no se entiende? Para mí su respuesta es muy importante. Porque si no, tengo que ver la manera en la que si hay algo no está quedando claro, pueda yo, en este momento, dejar subsanado. Lo que acabo de mencionar, ¿se entendió o no se entendió? Chicos. Nada que ver. Ojo, verán, el silencio para mí es que está clarísimo. El que calla otorga, dicen. Correcto, Sí. entonces, si es que hay alguna duda, chicos, es ahora o naranjas después. Listo, está claro entonces. ¿Sí? Bueno, entonces, por lo tanto, lo que yo voy a querer determinar es justamente ese dominio que pertenece a R2, porque allí yo estoy representando el dominio para este ejemplo muy particular, luego le vamos a generalizar. ¿No es cierto? Entonces, una función escalar de dos variables es una aplicación de f. Asigna a cada par ordenado XY del conjunto de un número real que va a estar representado por f de x de y. Aquí es donde nosotros generamos la función. Esto que en esencia, efectivamente, si le vemos matemáticamente, decimos, este es mi par, en realidad este es el punto de entrada. Y esto de aquí es mi valor de salida. Aquí generamos el par ordenado que decíamos hace un momento. Entrada P, que es X, Y entrada, salida Z. Pero ya vamos dentro de lo que es la notación matemática y le vamos a expresar, ¿no es cierto? Vamos a hacer las múltiples expresiones que me dan la representación en función de varias variables. Entonces, la función, ¿no es cierto?, es una aplicación donde D es un subconjunto. Si no estoy mal, este es un subconjunto propio, esa rectita de abajo, de R2, ¿no es cierto?, que pertenece a R. Hace referencia a que X y Y pertenecen a R. ¿Sí? Por lo tanto, X y Y implica que este par de entrada implica Z es igual a esta relación y aquí hemos definido la función. Aquí está establecida el concepto de la aplicación como tal. F de X, ¿no es cierto?, tal que el par ordenado pertenece al dominio. Ahí definimos la función. Y a esto se refería hace un momento. El concepto general de la función como tal, f de x de y, está en un entorno de R3. Pero R2 me representa dominio y el
y el R me representa la salida, el rango. Exactamente lo que nosotros veíamos en las funciones de una sola variable. Yo para representar entrada y salida, si ustedes observan, estoy en R2, porque son dos variables que represento. Pero X, lo que dice la definición es n menos 1, por lo tanto, X está expresado en R1, como digo, correspondería a la recta del eje X, y Y está representado en R1 también, que es la salida. Si ven que el concepto matemático solamente se sigue extendiendo hacia acá. Si yo tengo R4, ¿en dónde va a estar expresado mi dominio? ¿Quién me dice? ¿Dónde va a estar ese punto que habíamos mencionado? Chicos, aquí sí necesito su respuesta, porque aquí sí yo necesitaría saber si se entiende lo que acabo de hacer. ¿En dónde estaría expresado ese punto? Es más, ¿cuántas variables tenemos en R4? ¿De cuántas variables hablamos? Chicos. ¿Quién me indica? ¿Cuántas variables están en R4? Pamela. 4, profe. Correcto, 4. ¿Y por qué no me responden? Está así de fácil y no me responden. Paul, ¿de cuántas? Ya, acá sí de 4 variables. Paul, ¿cuáles corresponderían a R3? ¿O cómo estaría dividido el dominio y el rango? Perdón, creo que sería una respuesta, sería una pregunta más, creo que un poquito más de definición. ¿El dominio en qué estaría definido? Paul. Solo hay un Paul, verán. De lo que veo. Pedro, la misma pregunta. ¿El dominio en qué estaría definido? ¿En qué espacio n-dimensional? Sandra. 3, profe. ¿No es cierto? En R3. Y la salida, ¿en qué espacio estaría? Mujeres 2, hombres 0, verán. Así más o menos en esta pregunta. En R2. ¿Seguro? Si sumo R2 con R3, no me coincide. R. R, correcto, en R. Recuerden que la salida es única, por lo tanto, está en R la salida. No se olviden de eso, tal vez pueden ser cositas muy simples o alguien va a decir muy básico, pero que sí debemos de tener bien claro. La salida es única. Si usted me dice R2, en mi mente me dice esta relación tiene 2 salidas. Entonces, pero tendría que ver cuál es su matemática que está atrás. Que me diga es una función de 2. A ver, es que no encontraría una doble función, no sé, ahí tendríamos que ver matemáticamente que está atrás. ¿Sí? Que en la matemática más dura, sí hay algo de aquello, pero en realidad les voy a ser bien sincero, esa matemática sí es bien amplia, bien compleja, o sea, no es así nomás de entenderlo, porque ya las estructuras algebraicas cambian, yo tengo varias funciones con las mismas variables, entramos en otro mundo que es súper interesante, ¿sí? Bien, entonces es evidente que aquí yo voy a requerir de 3 variables de entrada, X, Y y Z. Y aquí yo voy a requerir una única variable de salida. Por lo tanto, aplicando los mismos criterios matemáticos, lo que yo voy a generar es una función X, Y y Z. Que gráficamente no la puedo expresar yo, porque no tengo un plano cartesiano de 4 ejes.
¿sí? Si ven entonces que hay cosas que ya me comienzan a limitar, pero los conceptos siguen siendo lo mismo, no me cambia para nada. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, aquí tenemos sea de pares ordenados tales que x menos y diferente de ceros, ¿no es cierto? Es un subconjunto de R2 aplicando sobre la función que tenemos aquí descrita. ¿Sí? Lo que nosotros hemos hecho aquí, establecer, esta es la función. Pero automáticamente, o por reglas algebraicas, si ustedes observan, ¿qué pasa con el denominador? ¿Cuál debe ser la consideración? ¿Cuál debería ser la consideración? Que no puede ser cero. Que no, ojo, cuidado, que no puede ser cero, mucho cuidado, pero ¿qué cosa? Porque aquí pueden confundirse, porque claro, venimos hablando de las funciones y X es la maravilla, es la letra maravillosa, la letra independiente. Ojo, aquí ¿qué tiene que ser diferente? X diferente de Y. Ya sí, pero pongámosle tal cual está ahí en la relación, tal cual tiene que ser diferente de cero. Esa es la conclusión final que nos va a dar. Pero aquí nosotros tenemos que partir de esto. Claro, ya resolviendo esto, lo que nos dice que es que X tiene que ser diferente de Y, correcto, lo que alguien mencionaba. Pero este era el punto de partida. Mucho cuidado, no es, a veces es lo que yo pido. No me lancen directamente la respuesta, sino díganme de dónde salió esa respuesta X diferente de Y. Y es algo tan simple tal cual está allí. ¿Sí? Pero estaba bien la respuesta. Y obviamente ahí nosotros podemos darnos cuenta que para los valores de X iguales a Y, no podría nunca tomar esta función, porque si no tenemos división para cero. Que como ustedes ven es una regla matemática que no es del otro mundo, que aparece en las ecuaciones. ¿Sí? Y obviamente lo que se hacía en las funciones, para hallar el rango sustituimos valores del dominio, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? El 1,0 y encuentro cuánto vale F1. Y bueno, ahí puedo ir haciendo algún tipo de operaciones para determinar. En este ejercicio, ¿puedo o no puedo graficar la función? ¿Quién me dice? ¿Sí o no? ¿En qué espacio dimensional está el f de x de y? ¿En qué espacio está? R1, R2, R3, R4. R2. ¿Cuántas variables hay? 1, profe. Una sola variable, ¿por qué solo una? La variable de salida es una, dije, recuerden, es una. Pero la variable, la función de cuántas variables depende? De 2. Y más la de salida, estamos entonces, ¿en qué espacio dimensional estamos trabajando ya la función como tal? R3. Correcto, en R3. Esto está expresado en R3. Reitero, el dominio está en R2, porque aquí están las variables, y la salida, que son los pares ordenados X, Y, o el punto que hemos definido, y la salida está en Z, que solamente representa R1. ¿Sí le ven? Entonces, esto yo sí le puedo utilizar en la representación gráfica. ¿Por qué? Porque R3 me lo permite. El dominio va a estar definido aquí y la salida va a estar definida en Z. ¿Sí? Les voy a compartir el GeoGebra. Ustedes son más expertos en eso, si mal no recuerdo. Veamos la gráfica, para ver cómo nos sale. Lancemos de la gráfica. Luego ya vamos a ver qué métodos podemos utilizar para hacer la gráfica, ¿sí? Me parece que era x al cuadrado. Déjenme ver, primero tengo que abrirle en el espacio, tengo que abrirle una nueva. Déjenme ver dónde está gráficos en 3D, correcto. Ahí está. Me parece que la función estaba puesta como x al cuadrado más y creo que era, ¿no? ¿Estoy bien? Más y elevado al cuadrado dividido. Sí. ¿Más y o menos y? Más y, sí está bien. Ya, dividido, perdón, que estoy mal, esto no es menos, sino dividido. ¿Dónde está? Pues la división se me ha perdido. Ya, dividido para x menos y me parece.
Sí. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿sí se ve el GeoGebra, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces aquí podemos, ¿cuál es la representación gráfica de esto? ¿Sí? Bajo la condición de X tiene que ser diferente de Y. ¿Sí? Como restricción que nos dio propia del problema. ¿Sí? Bien, aquí tenemos la representación. Lo que yo decía hace un momento, porque esta es la parte, vean, yo siempre digo, hay cuestiones que son bien importantes tenerlas bien claro, porque en el momento de la generalización, vuelvo a caer en lo mismo, no tengo gráfica, en pocas palabras. No tengo gráfica. En mejor de los casos tengo los valores de entrada, los valores de salida, que ahí sí podría ser una tabla tal vez de barras para saber qué me representa, dependiendo de lo que quiera representar, no sé, lo que quiera yo expresar. Entonces, del dominio como tal, a ver, perdón, aquí necesito un lápiz, lápiz, ¿dónde está mi lápiz? Aquí está. ¿Sí? Entonces, el dominio va a estar representado aquí. Y la salida son estos diferentes valores. Esto es la salida. Esto me representa Z. Pero aquí, lo que estoy haciéndole bien marcado, esto me representa el par de entrada XY. Es esto. Y si yo doy estos dos valores de entrada y como consecuencia me da una altura, sigue siendo el mismo concepto de las funciones, chicos, porque ustedes recuerdan lo que veíamos cuando yo tenía una función de dos variables. Yo graficaba la función y lo que obtenía era entrada X y lo que tenía de salida era Y. Era esta altura de la curva al eje X. Aquí es la altura de la superficie, porque aquí es donde se me genera una superficie al plano XY. Ojo, esto es dominio y el eje X es rango. Dominio par ordenado, rango en la variable Z. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Se ve, se capta la idea, lo que un poquito quiero que se visibilice. Profe, buenas tardes. Disculpe, ¿la clase va a subir o está siendo grabada? Sí, les voy a subir la clase. La anterior también, ya les voy a subir hoy día, les subí la anterior y hasta mañana ya les subo esta también. Ya, profe, lo que pasa es que tengo clases presenciales a las 7 y ya me toca irme a la U. Ah, ok, seguro. Ya, listo, muchas gracias, profe. Ya. Bien, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Vamos a ver. Volvamos a nuestra PPT. Bueno, ahí tenemos una función de... Esta es una función que yo siempre he visto utilizan en muchos ejercicios de las ciencias económicas, el Cobb-Douglas, ni sé qué. Entonces ahí el problema matemático está expresado en una forma exponencial, en donde aquí tenemos dos variables de entrada, la variable K, que si mal no recuerdo es el capital, y L me representa en el concepto del uso de este modelo, de la fuerza del trabajo, de la mano laboral, me parece que es así, en donde A, alfa y beta son constantes positivas, ¿sí? Y aquí se hace varios análisis dependiendo de alfa, más que de K y L, a veces de los valores de A, alfa y beta. ¿Qué pasa cuando alfa está en ciertos valores? Beta, ¿qué pasa si es positiva, si es negativa? ¿No es cierto? Porque K y L son mis variables de entrada. En este ejercicio, chicos, ¿cuál sería el dominio de la función? De acuerdo a su criterio. Y de acuerdo a ese concepto de la función de producción. ¿Cuáles serían las características de K y L? ¿Qué valores podrían tomar? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿El capital es positivo o negativo? Positivo. Por lo tanto, ahí tenemos ya una consideración, por el modelo matemático, ojo, por el modelo matemático. Porque si yo le pongo AX, alfa, Y, beta, sin decir que es una función de producción, ahí el ejercicio cambia, al menos el dominio. Y L, ¿qué tiene que ser? Es la fuerza laboral.
Igual positiva. Positivo. Entonces, si ven ustedes que ya de entrada en el modelo matemático que está aquí descrito y ha sido desarrollado, ¿no es cierto?, por estos dos autores, ya hay una restricción de entrada a tener presente, ¿sí? Reitero, si yo le hubiera colocado a X alfa y beta sin decir que es un modelo de producción, el dominio es diferente. Ahí sí el dominio es diferente. Por eso reitero, eso es lo que veremos en las optimizaciones sin restricción, ¿sí? Bien, rápidamente veamos estos ejercicios. Dice, sea la función f de la variable x y el conjunto de todos los pares ordenados de la forma pz, p el punto, recuerde bajo qué criterio matemático, y z salida tal es que z dice que es igual a la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Cuál es la restricción matemática a considerar en este momento? ¿Cuál es la restricción matemática? O sea que la raíz tiene que ser positiva. ¿No es cierto? Regla algebraica, todo lo que esté dentro de la radicación tiene que ser positivo. Por lo tanto, eso me permite establecer que el dominio es el conjunto de todos los pares ordenados tal que, bueno, aquí yo también ya le hice la ecuación, les pedí de dónde me sale, tengo que haberle considerado así para ver todos los pasos, ¿no? Mayor o igual a 0. Y algebraicamente me da esta relación. Y si nosotros observamos, bueno, para este ejercicio un poquito que está conducido, es la ecuación de una circunferencia. Quiere decir entonces que este es el dominio. Este es el dominio de la función. Aquí están los puntos, como veíamos de estas bolas abiertas, cerradas. ¿Esta qué vendría a ser? ¿Una bola cerrada o bola abierta? ¿Quién me dice? Cerrada, profe. Cerrada, ¿no es cierto? Porque yo sí puedo tomar los puntos que le pertenecen a la circunferencia. Porque me dice menor o igual. Claro está que esto es bien importante, chicos, un poquito tratar siempre de identificar estas formas, ¿no? O sea, a veces esa es la parte un poco compleja de cómo está descrito esta desigualdad dada la condición que hemos establecido allí. Acá tenemos otro ejemplo, sea la función g de las variables x y el conjunto de todos los pares ordenados de la forma pz tales que z1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado menos 25. Aquí, ¿qué restricciones debo de aplicar? Igual que sea positiva y que sea mayor a 0. A ver, vamos a ver este caso. Argumento sea mayor. Sí, en este caso mayor a 0 porque no tenemos incidencia del signo negativo. Más que por mayor a 0, diría yo diferente de 0. ¿Sí? La primera obedece a que esto tiene que ser positivo. Y la segunda obedece a que obviamente no puedo considerarle como igualdad, como en el ejercicio anterior. ¿Sí? Porque en este caso tenemos división para 0. Entonces, resolviendo el ejercicio me queda, son todo el conjunto de pares ordenados, x al cuadrado más y al cuadrado mayor a 25, ¿no es cierto? Y lo que vamos a tener aquí, ojo, mucho cuidado, mi solución no está dentro de la circunferencia. En este caso, mi solución está acá afuera. Hay que saber entenderle esto y darle lectura adecuada, no se me confundirán. ¿Sí? La solución está acá afuera. ¿Sí? Todo lo que voy yo a rayar no le corresponde a la solución. Incluso dice mayor, por lo tanto, estos valores que le pertenecen a la circunferencia o al límite de la circunferencia no son parte de la solución. Consideraciones a tener presentes, ¿sí? A tener esas cuestiones matemáticas que a veces uno los deja pasar y obviamente puede cometer ciertos errores en el desarrollo y en el análisis de los resultados. Generalizando, chicos, entonces dice sea D el subconjunto de Rn, porque es un subconjunto, es lo que decimos, el intervalo, esa porción ¿no es cierto?, del espacio R. Aquí se puede observar de mejor manera, esto es R2.
Aquí está el dominio, porque representa dos variables, pero esto es, en realidad, perdón, aquí vale la pena más bien corregir, esto es el dominio. Y esto es un subconjunto de R2, en donde se representa X y Y, las variables de entrada. Dice, sea el dominio del subconjunto de Rn, ¿no es cierto?, de todo el conjunto o del punto. Este viene a ser el punto. Tal que cada uno de los valores del punto pertenezcan a R, ¿no es cierto? Consecuencia, una función de varias variables es una aplicación f que asigna a cada punto x1, x2 que pertenece a R un único valor real representado por la función. ¿Sí? Lo que veíamos en la gráfica cuando yo les mostré en el GeoGebra, déjenme ver si no se me ha borrado. Lo que acabo de mencionar. Ya se me borró. Yo les decía aquí está representado el dominio. Entonces yo lo que estoy tomando es un punto, lo que dice la definición. Y este punto me representa una única salida. Si yo tomo otro punto, me representa otra única salida. ¿Sí? A eso se refiere esa definición de allí. Permítanme un ratito volver para ya ir finalizando la clase. ¿Sí? La función, ¿no es cierto?, es una aplicación donde D es un subconjunto de Rn que pertenece a R y aquí tenemos todos los pares de entrada. En Z me dan una única salida. Cada una de estas combinaciones que yo podría tener me va a dar un valor de salida. ¿Qué se repite ese valor de salida? Ya es otra cosa. ¿Sí? Recuerden lo que pasaba en las funciones de una sola variable. Yo podía tener diferentes valores de dominio, pero se podía repetir el valor de la salida. ¿Sí? ¿No es cierto? Y esto es ya contextualizando. Aquí podemos ver un ejercicio. Me dice que esta función de n variables es esta ecuación que me está dando el problema. Por lo tanto, por definición, su dominio vendría a ser este resultado de acá. Para este ejercicio muy puntual. ¿Sí? Y aquí podemos ir dándole los valores que queramos para saber. Le di el valor, la combinación de pares de punto 1,1,1,1 me dará un valor. Si le doy f de 2,1,1,1,1, de hecho me va a dar otro valor de salida diferente. Un valor único de salida. Parte, ¿no es cierto?, del numeral 1, previo para lo que es entrar al numeral 2, que habla ya de referente a funciones de dos o más variables, dominio y rango, que van a ser conceptos que vamos a repasar, porque no es más que es un repaso de lo que ya hemos visto anteriormente. Bien, ¿les parece si hacemos un break de unos hasta las 6 de la tarde para que vayan a tomar agüita? Yo también tengo, como es, horario de enfermo y tengo que ir a tomar algunas pastillas. Estamos para vernos a las 6. Chicos. Ya, profe. Sí, hacemos un breakcito rápido también para que allí ya puedan también un poquito ventilar el aula. Entonces solamente le voy a poner en pausa